Atentos a la gran humillación de Juan del Val a Jorge Javier Vázquez tras habérsela pegado con sus cuentos chinos. Ya sabéis que el último programa del ex presentador de Sálvame fue un fracaso estrepitoso. Apenas duró 10 días. Las audiencias fueron desastrosas. Él tenía el objetivo de competir contra El Hormiguero de Pablo Motos. Pero lo cierto es que ni siquiera estuvo cerca. Ya no es que solo quedó por detrás del Hormiguero y bastante lejos, sino que también fue superado por el resto de programas de su franja de programación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que el marido de Nuria Roca le ha pasado factura. Jorge Javier, por lo que hizo cuando el programa apenas acababa de empezar. No sé si recordáis que Jorge Javier escribió una especie de carta abierta dirigida al Hormiguero, en la cual hablaba del programa con bastante cachondeo y les venía a decir que estaba ahí para competir contra ellos, cosa que a la hora de la verdad nunca llegó a suceder, porque como digo, las distancias en cuanto a audiencias fueron siderales. Y claro, después de que Jorge Javier haya tenido que recoger sus bártulos y marcharse a casa, pues el colaborador del Hormiguero le ha mandado un recadito durante una entrevista para el diario Las Provincias. Ojo con lo que dice, porque el bofetón es tremendo. Comenta lo primero de todo. Juan del Val, no quiero que suene prepotente, pero si suena prepotente, pues que suene competir con el Hormiguero es una cosa muy difícil. El Hormiguero no es una cosa que se hace así. Improvisando tiene muchísimo trabajo con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día hasta aquí. Bueno, él simplemente reivindica su programa, además con toda la razón del mundo, porque los datos son incontestables. Hablamos de un formato que lleva muchísimo tiempo en parrilla y que a día de hoy continúa arrollando en audiencias, y si no, que se lo digan a Jorge Javier y compañía. Y ahora viene la parte en la que Juan del Val se acuerda de él y de todos aquellos que no han sido capaces de competir contra su programa. Dice lo siguiente: salir a competir con el Hormiguero solo con una idea no suele salir bien. Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos de mucha gente que ha intentado acabar con el Hormiguero. Y eso no funciona, y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con el Hormiguero. Y si no ha sucedido en 18 años, por algo será. Efectivamente, ya no estamos hablando solo del éxito indiscutible de este programa, sino que además, en el caso de Cuentos Chinos, es que ni siquiera tuvo argumentos para plantar un mínimo de cara, porque ya vimos que aquello de los cuentos chinos de Jorge Javier no había por dónde cogerlo el programa. Parecía que empezó siendo una cosa, pero luego, como no funcionaba, pasaron a otra, fichando colaboradores sobre la marcha, pura improvisación, y al final, cuando las cosas se hacen así, pues solo pueden terminar mal. Y si a eso le sumamos que encima Jorge Javier iba un poco de chulito burlándose del Hormiguero, pues no es de extrañar que Juan del Val haya dicho lo siguiente. Leo a continua: es bueno cuando alguien intenta competir o intenta ganar al Hormiguero, que se le tenga mucho respeto. Porque si no, este tipo de cosas, luego cuando te pasa lo que te pasa, quiero decir que luego te cancelan el programa a los 10 días. Pues no quedas bien. Sasca es tremendo, como hemos podido comprobar lo que le dice Juan del Val. Jorge Javier está muy claro. Has sido desobrado metiéndote con nosotros diciendo que ibas a competir. Resulta que el programa no te ha durado ni 10 días, has hecho un ridículo espantoso. Y encima te han pintado la cara. Yo no sé qué pensáis vosotros de este recadito que colaborador la ha mandado a Jorge Javier Vázquez. La reciente humillación de Juan del Val a Jorge Javier Vázquez tras el fracaso de su programa Cuentos Chinos es un ejemplo claro de cómo la competencia en la televisión puede ser feroz y a menudo impredecible. En su último intento por establecerse como un rival digno del popular programa El Hormiguero de Pablo Motos, Jorge Javier se encontró en una situación embarazosa, con audiencias desastrosas y una duración efímera de apenas 10 días en el aire. El propósito original de Jorge Javier era competir con El Hormiguero, pero la realidad fue mucho menos halagüeña. No solo quedó a considerable distancia de su objetivo, sino que también fue superado por otros programas de su misma franja horaria. Esto demuestra que la competencia en la televisión no es solo cuestión de afirmaciones audaces, sino de la calidad del contenido y el trabajo detrás de escena. El episodio en cuestión comenzó cuando Jorge Javier escribió una carta abierta burlándose del programa El Hormiguero. Esta actitud de desafío se volvió en su contra cuando su propio programa no pudo cumplir las expectativas. Esta situación llevó a Juan del Val, colaborador de El Hormiguero,
a enviar un mensaje claro a Jorge Javier durante una entrevista para el diario Las Provincias. Del Val destacó que competir con El Hormiguero es una tarea extremadamente difícil y que el programa no se improvisa, sino que requiere una planificación y trabajo meticuloso. Este comentario es más que justificado, considerando el éxito continuado del programa a lo largo de los años. El Hormiguero ha demostrado ser un formato sólido que ha mantenido su audiencia durante más de una década. En su declaración, Del Val también mencionó que muchos han intentado competir con El Hormiguero a lo largo de los años y han fracasado. Esto resalta la complejidad de crear un programa de televisión exitoso, especialmente uno que compita con un formato establecido y querido por el público. El fracaso de Cuentos Chinos se debió a varios factores. En primer lugar, el programa parecía haber comenzado sin una idea clara y suficiente preparación. A medida que las cosas no funcionaban, se realizaron cambios sobre la marcha, incluyendo la incorporación de nuevos colaboradores. Esto llevó a una sensación de improvisación y falta de cohesión en el programa, lo que no suele ser bien recibido por la audiencia. Además, el exceso de confianza de Jorge Javier al burlarse de El Hormiguero antes de que su propio programa tuviera éxito fue un error estratégico. La televisión es un medio competitivo y es importante mostrar respeto por otros programas y creadores de contenido. En este caso, el desafío de Jorge Javier resultó en una derrota humillante. La declaración de Juan Del Val es una llamada de atención para aquellos que intentan competir con programas exitosos en la televisión. Señala que es esencial tener una idea sólida y un equipo competente detrás de un programa para tener alguna posibilidad de éxito. El fracaso de Cuentos Chinos es un recordatorio de que el talento y la dedicación son cruciales en la industria televisiva. En última instancia, esta historia es un ejemplo de cómo la televisión es un mundo implacable, donde el éxito no está garantizado y la audiencia es la que decide. El desafío de competir con programas establecidos puede ser un camino arduo, y el respeto hacia la competencia y un enfoque en la calidad son fundamentales. En lugar de burlarse de los demás, es importante reconocer que la televisión es un medio en constante evolución y que el público siempre es el juez final. Juan Del Val ha dejado claro que en el mundo de la televisión, el talento y el trabajo duro son esenciales para mantenerse en la cima.